me han visto, yo me sumé varios kilos más a los varios kilos que ya tenía, Mm, cosas que pasan, eh, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? O cosas como que, bueno, te falta el contacto social y encima de por sí que mucha gente del sistema es antisocial, es como, ¿viste? A seguir, eh, seguir alimentando el problema en muchos casos. Pero bueno, es como se fueron dando las cosas. Bien. sí, O sea, uno a veces, además el hecho de poder hacer un trabajo en forma cercana con otras personas, uno descuenta la velocidad o la interacción humana que tenés al momento de trabajar en tecnología, como algo positivo cuando siempre lo es en realidad, porque es mucho más factible que te den una respuesta si vos le preguntás en la cara, che, ¿qué onda con esto? ¿Sí? O si algo que no entendés, la pregunta y repregunta en algo, que hay mucho de eso cuando se está haciendo trabajo de diseño, incluso programación, también va. ¿Sí? O sea, sí, son sí. cosas Y que, eso yo comparto bastante que me sucede cuando voy a la oficina que se te aclaran miles de dudas que por ahí vos tenés en algo y es como que... fíjense, si ustedes no de tuvieran que todas. viajar, si ustedes no tuvieran que viajar, ¿sí? Si no tuvieran todo el quilombo de viajar, pudiéramos mágicamente hacer esta clase en un aula, pero sin tener todo el quilombo de viajar, ¿seguirían prefiriendo hacerlo por Discord? Algunos quizás sí, ojo, ¿no? Es totalmente válido. No, no, yo creo que el tema siempre es el transporte ¿Bien? y, y lo complicado que es el transporte acá también. Encima un viernes. Sí, Sí, Bien. igual, no importa el día que sea, igual el transporte aparte hay personas que no viven en capital, viven lejos. Aquellos de ustedes que son lo suficientemente afortunados para tener un auto, igual es un problema. ¿Dónde estacionar? ¿Dónde estás? Suponete que lo dejas en un garage. No puedes dejar en un garage 5 días a la semana todo el tiempo. Estás en mi plaza. ¿Sí? Ahí surge. Pero bueno, son las cosas con las que uno lidia. Perfecto. Vamos a hablar un poquito. Nosotros habíamos estado viendo algunas herramientas de análisis, ¿sí? Entre las que vimos una de las principales para mí, que es el diagrama de actividades. ¿Sí? Nuestro próximo vimos algunas herramientas más, vimos cuestiones de herramientas que te permiten, por ejemplo, representar ciertas cosas como mockups, wireframes. Puedes hacer wireframes lógicos sin el detalle de la pantalla, puedes hacer. Hay un montón de cosas que te permiten hacer. Y de hecho, los invito a buscar herramientas que les puedan servir a ustedes. Y van a ver que en muchas materias nosotros diagramamos un montón en sistemas en general, ¿sí? O al menos deberíamos. Específicamente cuando estás trabajando en un puesto de analista y tienes que decirle a un programador, bueno, yo quiero que las cosas se hagan así. Y decirlo solamente no sirve, escribirlo solamente sirve, pero es menos claro. Pero cuando lo diagramas, le pones bien todo lo que son los pasos, el orden, todo bien armadito. Y entonces es donde realmente estás haciendo tu trabajo como analista y diseñador, dependiendo de qué punto estés, ¿sí? Perdón, voy a estar tosiendo un poco en el oído de ustedes y les pido disculpas de antemano. Pero bueno. Y llegamos entonces a esto que es el proceso, lo que son la diagramación de procesos, que es una herramienta que nos permite hacer análisis extremadamente complejos, partiendo de herramientas básicas que ya conocemos, ¿sí? Y podemos empezar a entender cómo funciona. Pasemos primero entonces a ver qué es un proceso, ¿sí? Eh, es básicamente la secuencia de pasos que yo tengo que seguir para poder realizar algo. Esa es la definición más básica que nosotros podemos encontrar en un proceso. Obviamente, si algo va a tener una entrada y una salida, esto es como cualquier cosa que nosotros veamos en sistemas, y los pasos tienen que tener un sentido lógico, o sea, y esto de hecho se descarga bastante rápido y ya van a ver por qué. ¿Sí? Si yo estoy hablando de un proceso que yo quiero convertir o transferir a un sistema, estos pasos deberían poder ser automatizables. Si hay algo que es 100% dependiente de un ser humano, la automatización es no imposible, seamos honestos,
pero cada vez se hace más compleja, ¿sí? Lo imposible, a medida que avanza la tecnología y avanzan ciertas cosas, bueno, ya vemos lo que está pasando hoy por hoy con la inteligencia artificial, ¿sí? Y si a alguien le interesa, vean un poco en algún momento un video de Boston Dynamics y los robots que están haciendo. Este, que yo creo que en el momento que integren esos robots con inteligencia artificial, pero bueno, bien. Eso es en definitiva lo que nosotros entendemos por un proceso. ¿Bien? Eh, en las empresas de ustedes seguramente le han dado capacitación sobre los procesos que ustedes tienen que realizar para poder hacer su trabajo. Muchas veces estos procesos incluyen sistemas informáticos y se lo suelen hacer a través de un documento que usualmente se llama como proceso estándar o estandarización de procesos, en inglés SOP, Standard Operational Procedure, que es proceso operacional estándar, ¿sí? O alguna variación de eso, ¿sí? Si tienen un puesto que tiene alguna variación o que no es tan determinista en el sentido de que tienen una variación de las cosas que tienen que hacer, puede que tengan más de un proceso o algo bastante complejo que se los explique, ¿sí? Bien. Esto les comento porque esta clase de documentos existen, muchas empresas los tienen. Y de hecho, cuando estamos recopilando requerimientos, que es una de las partes más importantes que nosotros hacemos, como analistas o product owners, tenemos que tener en cuenta justamente la existencia de eso, ¿sí? Bien. Las empresas documentan esto para poder visualizar tanto pasos, van a poder visualizar cuáles son los actores en sentido amplio, es decir, que si tenemos algún sistema que está actuando también lo vamos a ver. Y en el caso de que hagamos un cambio, o se hace un cambio tanto en el proceso de negocio como en el proceso de sistema, vamos a ver ese impacto, ¿sí? Y vamos a poder medirlo, ¿sí? Y eventualmente nos permite hacer una comprensión integral de todo el sistema. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Esto es más bien como la introducción al tema. No, no. Bien. Bien. Cuando empezamos a diagramar, lo primero que vamos a hacer, el proceso principal o inicial con el que vamos a estar trabajando es justamente la identificación de los procesos principales, ¿sí? Cualquier sistema, y los procesos principales son como los grandes procesos, los procesos más amplios. Eh, Cualquier sistema que ustedes tengan, o cualquier proceso de negocio que lo quieran convertir en un sistema, esos procesos los va a tener reflejados a alto nivel. Por ejemplo, ¿no? Un CRM o un ERP va a tener cosas como administración de clientes, administración de proveedores, ¿sí? Que son grandes procesos, porque administración de clientes incluye un montón de cosas. Puede incluir cosas desde la registración hasta la baja, hasta cuestiones de administración de las suscripciones que pueda llegar a tener, si es que tiene o lo que sea, ¿sí? De hecho, les cuento, la diagramación de procesos es extremadamente útil y debería hacerse siempre que uno está trabajando con algún sistema de ERP, CRM, decisiones, algunas cuestiones de ese tipo. Se pueden hacer también, y de hecho los he hecho, con sistemas más específicos. Lo hicimos con un sistema OCR una vez, este, que sí es bastante útil. ¿Bien? Pero bueno, eh, la idea es ver los procesos a alto nivel, es decir, tener una vista de pájaro de los grandes procesos que componen el sistema en el que estoy trabajando, si es ya sea un sistema existente o un sistema que estoy a punto de crear. La relación entre estos grandes pasos es relativamente más leve entre lo que vendría a ser procesos detallados, ¿sí? ¿Por qué se dan de esta manera? Porque eh, al ser más amplios, de por sí tienen ya entradas y salidas que caen dentro del mismo proceso. Entonces, la relación es obviamente más leve. Pero no significa que no haya relación, ¿sí? Eh, Supongamos que estoy haciendo un ERP para una empresa que, eh, que hace venta de sistemas informáticos. Obviamente, la parte de proveedores es muy importante y debería tener incluso una parte quizás de importaciones, para administrar toda la cuestión de las órdenes de importaciones, ¿sí? Pero
eso estaría también dentro de administración de propiedad. Bien, por ejemplo. Esta vista general es bastante buena como para empezar a trabajar y empezar a descomponer lo que yo quiero armar. Y de hecho cuando lo empiezo a ver de esta manera, empiezan a surgir requerimientos. Véanlo de esta manera. Supónganse que los ha contratado una empresa X, no importa qué hacen, no importa nada, que quiere hacer un sistema para su negocio y su negocio es bastante único, ¿sí? No es algo que ellos puedan directamente ir al mercado y comprar una plataforma ERP y empezar a usarla. O por ahí el costo de comprar una ERP como SAP y empezar a hacer todas las modificaciones que necesitan es extremadamente alto y no les queda exactamente como ellos quieren y necesitan algo creado específicamente para ellos. Y se los contrata a ustedes para poder hacer ese sistema, ¿sí? Bien. Lo primero que tienen que hacer es empezar a entender los grandes procesos que tiene ese negocio, esa empresa. Y eso van a poder eventualmente ir transformando bajándolo hacia el sistema eh, o incluso mapearlo contra lo que son cuestiones modulares o funcionales, ¿sí? De hecho, tiene una correlación cada uno de estos grandes procesos muchas veces con particiones modulares que pueda tener un sistema, ¿sí? Que de hecho se da mucho en ERP, en sistemas de ERP. SAP tiene todo lo que son los módulos de clientes o CRM, todo lo que son los módulos para administraciones de inventarios y demás. ¿Alguien ha trabajado en SAP acá? ¿Directamente en SAP o con SAP? Con SAP. Con el sistema SAP, sí. Viste que es todo modular y muchos de esos módulos tienen como agrupados cosas que tienen una relación entre ellos, porque justamente no estoy diciendo. Y algunas empresas piden unos módulos y otras no. O sea, es como a medida de lo que requiera la empresa. Sí, sí. Creas o no, a pesar de que SAP existe, hay muchas empresas que a veces necesitan un ERP personalizado. O específicamente para el tipo de negocios que ellos tienen. Bien. Bien. Una vez que entiendo el proceso, el gran proceso, empiezo a ver cuáles son los subprocesos que componen a ese proceso mayor, ¿no? Y empiezo a poder descomponer esos subprocesos, ¿sí? Perdón. Salud. Gracias. Estos son como procesos a nivel medio, ¿sí? Ya empiezo a ver que la relación entre los grandes procesos que estoy detallando es un poquito mayor. ¿Por qué? Porque estoy dentro del mismo proceso mayor con subprocesos que se usan para poder cumplir lo que hace el proceso mayor, ¿sí? Parece un trabalengua, pero tiene sentido. Perdón, tomo un poquito de agua. Bien. Esto me va empezando voy como empezando a bajar el nivel, el nivel de detalle hacia abajo para empezar a ver más el detalle de todo el sistema o de todo lo que estoy armando, ¿no? Acá yo tengo como una correlación con funcionalidades. Fíjense que acá estoy analizando, en el ejemplo que tenemos en pantalla, lo que es la administración de clientes, ¿no? Que es el gran proceso. Y dentro de administración tengo, como ejemplo, registración de clientes, administración de perfiles, acceso a contenidos. Esto era un ejemplo sobre un tema de streaming. ¿Bien? Y empiezo a tener, seguramente en un sistema ERP, seguramente no, es así, en un sistema ERP, si yo voy a registrar a un cliente en un CRM en realidad, el CRM va a tener una sección de registro de clientes, ¿sí? Por ahí tiene incluso una sección de preregistro, de lo que se llaman leads o cosas así. Y en ese caso hay una correlación entre ese proceso y una funcionalidad que yo ya estoy viendo en el sistema. No siempre es tan directa la correlación, pero puede llegar a existir, ¿sí? Entonces, al descomponer los procesos, ya empiezo a ver las cosas que yo debería armar en ese sistema, o al menos en una etapa inicial, y empezar a ver de ahí si hay requerimientos que salen. Por ejemplo, bueno, debería tener una página o una sección para registrar clientes, una sección para administrarlos, una sección para
gestionar los pagos de los clientes, para gestionar ciertas cosas, para darlos de baja, para agregarles algo o no. Entonces empiezo a ver cómo puedo llegar a estructurar inicialmente ese sistema que voy a armar. ¿Mm? Bien, perfecto. Esto, yo puedo llegar a, dentro de un subproceso, tener otro subproceso. No es solamente que tengo procesos mayores y después los subprocesos como segundo nivel y nada más, y después pasaría a lo que es el proceso detallado, ya lo vamos a ver, pero el subproceso podría llegar a tener adentro otro subproceso, ¿sí? En el caso de que sea necesario, ¿sí? Usualmente he visto siempre que lo tratan de resolver en el proceso, subprocesos y después los procesos detallados, porque si no también se acomplejiza mucho el cómo voy armando ese sistema. ¿Bien? Perfecto. ¿Preguntas hasta ahora? No, Muy bien. vamos bien. Excelente. Ahora, esto es, ustedes habrán visto, es un diagrama relativamente simple, al menos hasta ahora. Ya van a ver cómo se va a complejizar, pero, opa, casi un spoiler de la clase anterior. Vamos a cortar esto así. Entonces, decía, ¿sí? Yo generalmente empiezo a dibujar, ¿no? Voy a tener mi primer proceso, ¿sí? Proceso mayor. Después adentro voy a decir, bueno, este proceso está compuesto por estos subprocesos, los identifico y los voy poniendo adentro, ¿sí? Es bastante simple y es una forma de ir haciendo una representación eh, de cómo puede llegar a funcionar algo, ¿sí? Usualmente trato de ponerlos en secuencia para indicar, bueno, esto debería pasar primero, esto segundo, esto tercero. Bien. De nuevo, es una forma inicial de representación y usualmente esto me permite después, cuando voy a escribir algo de cómo va a estar diseñado el sistema, empezar a ver, bueno, voy siempre a referirme al diagrama para entender qué es lo que estoy armando. Profe, si está como diagramando algo, estamos viendo solo la diapositiva. Uy, Dios. Sí, ok. Un segundo. No, no puedo Sí, hacer. acabo de dibujar todo y no vieron nada. No, Dame un lo segundo que imaginamos, veré. pero bueno. No, A ver, vamos a mejorar esto. Claro. Estoy compartiendo una aplicación, no una pantalla completa. A ver ahora. ¿Ven Draw.io ahí ahora? Ahora sí. Sí. Sí, ahí ahora está. sí. Perfecto. Ahora sí. Como les estaba diciendo, yo diagramo lo que primero son los procesos principales, ¿sí? Después voy identificando los procesos o subprocesos en realidad y los voy poniendo en el orden relativo que deberían ocurrir, ¿sí? O sea, yo tengo que poder registrar a un cliente antes de darlo de baja, por ejemplo. Bien. Y si llegara a tener algún subproceso, obviamente lo voy a tener que poner dentro del subproceso superior del cual depende, ¿sí? Bien. Y voy haciendo eso de esa manera como para poder ir entendiendo qué estoy armando. Es bastante simple hasta ahora el diagrama, ¿verdad? Y esto me lleva a esta reflexión. Ustedes habrán visto ya en la carrera que nosotros dibujamos un montón de cosas. Han dibujado lo que son los diagramas de entidad-relación, quiero imaginarme que ya han hecho alguno, o las burbujas, o lo que se llama los diagramas de contexto en realidad, o los algoritmos mínimos. Bien, lo han hecho, ¿verdad? Saber diagramar y poder idealizar algo a través de dibujos es bastante útil, porque permite este, comunicar ideas complejas en forma simple, ¿sí? Piénsenlo de esta manera. ¿Quiénes de ustedes estudiaron teoría de conjuntos, ya sea en el primario o en el secundario? Sí, Yo. sí, Acá. sí, yo también. Yo sé que durante un tiempo no se enseñó, por eso pregunto. Pero, No, y ahora, muy ahora bien, nos enseña más, nos dijeron el año pasado. ¿no se enseña más? No sé Mira. por qué diablos, pero bueno, pongámosle. ¿Ok?
Bueno, para los que saben teoría de conjuntos, entonces, ¿qué es esto? Un conjunto. Muy bien. Diagrama de Venn, en realidad. Sí, ¿y esto? Diagrama de Venn con dos conjuntos con una intersección entre ambos. ¿Qué significa intersección? Que hay algunos elementos que son comunes a ambos conjuntos, que pertenecen a ambos conjuntos. Perfecto. Hay que definir la ¿Y si noción yo? de pertenencia e inclusión, pero bueno. Exactamente. ¿Y si yo hago esto? Un conjunto Eso sería el universal. universo, el conjunto universal. Exactamente. Son en el universo dos conjuntos que tienen una intersección. Sí, para Intersección. hacerlo simple. Es un cuadrado de dos redondos. Exacto. ¿Difiere de tratar de explicar algo así? No demasiado. Conceptualmente. Ya, si sabes el concepto, no difiere nada. Claro. Sí. O si hacen un diagrama de actividades, por ejemplo. O si hacen diagramas de clases o diagramas de entidad de relación. ¿Sí? O incluso si hacen, que todavía no los hemos visto y deberíamos haberlo visto ya, pero estoy viendo cómo organizo algunas cosas. ¿Alguna vez vieron un diagrama de arquitectura funcional? Me parece que no, pero si lo muestra por ahí, puede Claro. puede ser que le diga que sí. Primera idea es que no. Ahora sí, claro. Miren. Esto. Y esto es el piso de un museo, que en realidad lo puedes entender como un sistema también, lo puedes llegar a hacer. O Sí, cómo sí. funciona a nivel del sistema. Estoy teniendo componentes modulares, qué es lo que está dentro del sistema, cuáles son las interfaces, no sé por qué usaron diagramas de bases de datos para interfaces, pero bueno, ponele. Ponele. Y lo que es la conexión con el sistema externo. ¿Sí? Es muy importante saber diagramar y entender lo que es el pensamiento visual es muy importante, sobre todo cuando estás trabajando en estas cosas a niveles de concepción, ¿sí? A lo que es el inicio, el proceso de recuperar, tener los requerimientos, interpretarlos, ver cómo se van a aplicar, es extremadamente útil, ¿sí? Si alguna vez tienen la posibilidad de hacerse un curso de pensamiento visual o visual thinking o design thinking, pensamiento de diseño, háganlo. Siempre está bueno y aunque parezca que no lo van a tener que usar nunca, eventualmente uno lo termina usando. ¿Sí? Bien. Ahora, una vez que yo llegué a este nivel, ¿sí? Donde tengo los procesos detallados, yo tendría que ver de empezar a decir, bueno, registración del cliente, suponiendo, no quiero detallar ese proceso en particular. ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Dónde se hace? ¿Cómo se hace? O sea, son preguntas que me voy haciendo como para poder entender qué es lo que tengo que hacer, qué datos necesito. No todos los procesos de registración de clientes son iguales, por ejemplo. No es lo mismo registrar un cliente para un sistema, o un cliente no, un usuario para un sistema gubernamental, que por ejemplo para un sistema de streaming, que es el ejemplo que estamos usando, o para un marketplace o cuestiones de ese estilo. ¿Sí? Entonces hay variación en cuanto a esa clase de cosas y qué es la información que lo tengo que pedir, cómo voy a confirmar o validar esa información, etcétera. Puede ser más o menos un traslado del diagrama a lo que son las metodologías ágiles, porque tenés a grandes rasgos, tenés, ¿cómo se dice? La funcionalidad, la historia, la tarea y en el detalle de la tarea, quién la hace, qué se hace, o sea, Es que sí, hay la mucho bajada de de eso. línea. Hay mucho de eso. De hecho, el proceso es extremadamente útil para analizar y eventualmente el proceso detallado, por ahí no te llega a nivel de historia de usuario, pero te puede llegar a nivel de caso de uso. Caso de uso, claro. En caso de uso sí, ¿Entendés? porque te detalla qué quiere, qué, cómo, todo. Y Exactamente. después para arriba escucho, bueno, los funcionales meten mucho la palabra de necesito saber el impacto de todo el universo de esto, el universo de aquello, el universo y más Sí, abajo nada, hablan directamente qué, cómo y cuándo. exactamente. Sí, sí. Viene por ese lado.
De hecho, lo que vos terminás haciendo muchas veces para un proceso detallado, para entender cómo funciona, es esto. Un diagrama de actividades. ¿Sí? Que es algo que ustedes ya han hecho. Es donde tenemos las secuencias iniciales, la secuencia de los pasos, quiero decir, desde el inicio al final, con nodos de decisión y nodos de bifurcación muchas veces. ¿Sí? Eso lo vimos algunas clases atrás. Bien. Y de hecho, fíjense, les muestro, a ver, sigamos con este ejemplo ya que estamos. Está bastante bueno. ¿Sí? Supónganse que yo digo, bueno, tengo un proceso detallado que quiero detallar. Uno normalmente no hace este diagrama es para ustedes. Pero digo, bueno, quiero detallar este proceso. ¿Sí? Este proceso de acá. Vamos a hacerlo de otro color para que se note que es otra cosa. ¿Sí? Entonces digo, bueno, ¿cómo lo voy a detallar? Y empiezo a armar un diagrama de actividades que me dice qué es lo que van a hacer. Pero, ¿qué pasa si es un proceso mucho más complejo de lo que puedo diagramar con esto? Y tengo varios actores o varios sistemas o subsistemas que se meten en esto. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes está trabajando, es programador? Sí, tiene que haber un programador acá, seguro. Sí. No, Mateo. ¿Diagrama de secuencia? ¿Han usado? Yo no uso, no. ¿Te pasan algún diagrama tus analistas o tus Me funcionarios? pasan el diseño, eh, pero ya detallado, o sea, lo que yo tengo que hacer. ¿Con los diagramas de clase y todo eso? No, sin diagrama. No, lo mío es estructurado, es COBOL. Claro. Pero me pasan el diseño, no, o sea, Sí. 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 ¿Estás en Accenture? sí, la otra vez me habías dicho. Sí, no, pues sé que conozco la metodología de trabajo de ellos con COBOL. Mm. Bueno, eso. Conozco a alguien que estuvo adentro, por eso. Mm. Pero bueno. Perdón, un segundo. Bien. ¿Qué hago entonces en esos casos? ¿Sí? Empiezo a hacer lo que es un diagrama de actividades por carriles, ¿sí? O un proceso complejo que se puede representar. Les debería resultar familiar este diagrama. ¿Han hecho cursogramas? Hace muchos años. Y no en estudio, no laboral. ¿No Pero sí dieron son cursogramas acá? cursogramas. Tienen haber dado cursogramas acá. Creo que es gestión. Por ahí me estoy adelantando y ya se lo van a dar después, pero. eh, La bueno, verdad que vi en la currículum y me parece que no. ok. No sé si me equivoco. Los cursogramas, se los muestro porque es bueno saberlo. Vamos a separarnos otra vez. A ver, cursogramas, ejemplos. Bien. Los cursogramas son, y me salen los médicos, la puta madre, perdón. Los cursogramas, vamos a buscarlo en inglés porque el pato a veces no es bueno para buscar en español. Los charts, no. Flowcharts. Exactamente. Lo que te permiten es justamente describir ciertos procesos de negocio paso a paso. Fíjense que en algunos casos son extremadamente parecidos a los diagramas de actividades. Agregan algunas cuestiones como delays o otros iconos. De hecho, hay un estándar que ustedes pueden buscar, se llama BPM. Bueno, vamos a hacerlo así. Que los tienen, los pueden buscar y los pueden ver desde el inicio, los delays, los procesos, los símbolos de actividades en particular, que de hecho, fíjense, el diagrama de actividades es una versión bastante simplificada de esto, ¿sí? E incluso diagramas de otros, los distintos tipos de conexiones y los carriles. Lo que estamos haciendo acá es básicamente tomar los carriles que se usan en esta clase de cursogramas o workflows y los aplicamos a los diagramas de actividades, ¿sí?
Lo bueno de eso es que, por un lado, nos simplifica, porque si no tendríamos que acordarnos todos los iconos, usar una herramienta de diseño específica, con las que ya tenemos muchas veces lo podemos hacer. Dicho sea de paso, esto lo permite hacer, así que no es que no lo tenemos. Pero como para tener algo más simple, podemos tirar, por ejemplo, un pull, 2 pulls, ¿sí? 3 pulls. Y empezar justamente a trabajar. No sé por qué me hizo eso de ponerme los nombres ahí. Nunca me lo hace y ahora me lo hace. Ahí está. Y entonces podemos empezar a dibujar el diagrama de actividades teniendo en cuenta, por ejemplo, supongamos que hay algo que hace un cliente, algo que hace un sistema 1, algo que pongamos un subsistema 1 en realidad, algo que hace un subsistema 2, ¿sí? Y algo que hace incluso un sistema externo dentro del proceso que yo tengo que cubrir, ¿sí? ¿No? Entonces, empiezo a dibujar, por ejemplo, mi diagrama de actividades. Y vamos a dibujarlo sin ponernos a detallar mucho qué es lo que estamos haciendo, sino que lo empiezo a dibujar. Tengo actividad, sí, tengo una segunda actividad, que lo hace tiene que hacer el cliente o que, por ejemplo, lo tiene que hacer el sistema. Supongamos que el sistema tiene que, por ejemplo, verificar algo, ¿sí? Y si la verificación falla, el cliente, por ejemplo, debería poder tener que, pongámosle, ¿no? Que tiene que volver a rehacer ese paso hasta que pase la verificación, o si verifica, esto se manda a otro sistema, o ponerle que tiene que hacer un paso adicional al sistema subsistema que estamos usando ahora, y así lo vamos armando. Se puede dibujar mejor. Lo estoy haciendo rápido como para dar tiempo. Y acá después, bueno, se pasa la información a este subsistema y así sucesivamente. Y entonces voy viendo y voy armando la estructura de cómo interactúan todas esas cosas. ¿Por qué les comentaba el tema de los diagramas de secuencia? Porque si alguna vez los vieron, aquellas personas que han trabajado más en programación o incluso en diseño, deberían resultarles familiares, si bien el objetivo del diagrama de secuencia es ligeramente distinto. Acá tienen un ejemplo, ¿sí? Pero básicamente es una situación similar, ¿sí? Donde yo voy detallando los pasos, las acciones que se van tomando, ¿sí? Y cuáles son los resultados, ¿bien? Puedo llegar a detallar, o acá en el caso del external sería, por ejemplo, un subsistema, un proceso que yo no sé, pero del cual dependo. Y como es una caja negra, lo único que tengo que esperar es que me devuelvan una respuesta, por ejemplo. Y así lo voy armando hasta el final, ¿bien? Esa es la idea de cómo yo puedo empezar a hacer los procesos detallados y armarlos para ver qué es lo que está haciendo el sistema. Lo que me estabas comentando recién a nivel de, son como que estoy yendo a nivel de historia de usuario, de caso de uso. Efectivamente, lo que suele pasar muchas veces es que de acá puedo empezar a fraccionar ciertas secciones, es decir, bueno, esto es una historia de usuario de lo que tiene que hacer tal sistema en tal lugar. Entonces creo la historia de usuario esa. Creo la historia de usuario acá y entonces empiezo a fraccionar. No significa que siempre sea tan simple, pero es una buena forma de visualizar dónde empiezo a hacer esas particiones muchas veces. Que bueno, las puedo hacer a través de esto. Bien. Y además es una muy buena herramienta de análisis para resolver cuestiones complejas, o cuando uno está pensando en cómo resolver algo, cómo manejar algo, cómo hacer eso. Yo no sé si les he contado, me parece que sí, les conté una historia una vez de cómo estábamos con un compañero de trabajo, años atrás ya, que nos habíamos quedado trabados en cómo resolver una secuencia de requerimientos de algo muy específico que tenía que hacer un sistema. Y cómo íbamos a implementarlo en el sistema nuestro. Fuimos a comer hamburguesas, a almorzar ese día, y de repente empezamos a discutir sobre el tema, se nos ocurre una idea, pelamos una servilleta, hacemos uno de estos diagramas de
de actividades por carriles, ¿sí? Y conseguimos la respuesta. Llevamos esa servilleta y la pegamos en el tablero Kanban. Y le pedimos a nadie que jamás la tocara. Sirven, son herramientas útiles que permiten justamente visualizar el pensamiento y el diseño que uno tiene. ¿Bien? Perfecto. Y además son útiles por otro motivo. Si yo, por ejemplo, tengo esto todo mapeado, ¿sí? Y digo, bueno, me están pidiendo que cambie el proceso acá. En el paso, supónganse, vamos a verlo con el dibujito que hicimos recién. Me están pidiendo que cambie el paso ¿sí? Por A o por B. Ya sé que este paso tengo que ver cómo lo afecta, tengo que ver cómo afecta este subproceso. Quizás tengo que ver si acá no hay alguna cosa adicional, si hay una decisión, cómo afectan esos cambios. Entonces, tengo un punto del cual yo puedo empezar a trazar y ver exactamente cómo puedo medir el impacto. Algo que se hacía antes con lo que eran los mapas de casos de uso, ¿sí? Que era otro tipo de diagrama. De hecho, los vamos a ver eventualmente, ¿sí? Bien. Pero bueno, esa es la utilidad que tienen. Bien. Acá tienen un pequeño ejemplo que ya había armado. Yo les había puesto los nodos de inicio y de final para aprovechar un poquito mejor el espacio, pero acá tienen el ejemplo, ¿sí? Estos son como subprocesos representados. Los pueden representar así, que de hecho en algunas herramientas aparece así, o lo pueden representar así también como un subproceso. De hecho, Enterprise Architect usa esta misma iconografía para subprocesos, si la memoria no me falla. Hace rato que no la estoy usando en Enterprise Architect. Bien. Preguntas, comentarios, anécdotas, son todas bienvenidas. Así puedo tomar un poco de agua antes de quedarme sin voz. Ninguna por acá, profe, de mi parte. Por ahora no. Lo habremos visto esto más o menos por la similitud de los diagramas de flujo también, ¿o no? El diagrama de flujo ¿Y el es cursograma es lo mismo, no es lo mismo? que justamente el cursograma viene por ese lado. Es una forma simplificada de representarlos y permite analizar. De hecho, si sabes hacer un BPMN como para poder trazar esas cosas, lo puedes hacer tranquilamente. El BPMN incluso lo podés llegar a manejar, si bien es un poquito más técnico, a nivel de secuencia. O sea, vos mapeás el BPMN, el negocio, porque el BPMN es para mapear negocios. Después de eso lo pasás a cómo sería en el sistema, diagramando con un diagrama de secuencias o con uno de estos. ¿Sí? Ambos funcionan. El diagrama de secuencia, dicho sea de paso, tenía otro objetivo, pero lo empezaron a usar para esto. Porque en realidad lo que hace un diagrama de secuencia cuando está bien hecho es que vos tenés, acá está, mirá, es justamente para esto se usa. Tenés una clase en el sistema, una clase B en el sistema, una clase C, y cuáles son los triggers que se van mandando de una clase con la otra para poder empezar a funcionar. ¿Sí? Es más interno, pero es bastante útil para representar un poquito más arriba. Fíjate que lo usan también para otras cosas. Esta fachada, estos están usando un patrón de diseño. Okay. Pero bueno, ¿sí? Estos diagramas de secuencias los van a ver muchas veces. Estos los suelen usar más a nivel de diseño. Que de hecho, si cursaran diseño conmigo, yo se los explicaría, pero creo que no voy a dar este año diseño. Pero están. Bien. Preguntas, comentarios. Bien. Cualquiera de estos diagramas está muy bueno porque permite hacer una revisión lógica de los pasos. Como todo diagrama que uno hace, todo modelado. ¿Se acuerdan que yo les conté que yo llegué incluso a diagramar porque tenía un stakeholder que iba a decir algo malo, que era una persona que no estaba quizás al 100% en lo que yo le estaba explicando? Tuve que terminar diagramando asientos contables. Sí, pero bueno, lo llevo. Yo hice Pero, eso también, es horrible. Perdón, no estaba el 100% en tu tema porque no te estaba dando bola, porque no entendí un corno lo que era la contabilidad.
ampliar contabilidad y agregar todo. Ok, sí, bien, ya entendí. ¿eh? Era el dueño de la empresa, digamos. No, me parece que era un heredero. Pero bueno, Lo mismo o peor. no, usualmente el tipo que la funda entiende. Sí, Pero sí. bueno, son cosas que pasan. Bien, como les decía, hay otra cosa que permite hacer que es el proceso de revisión de pares. Simplifica mucho el proceso de revisión de pares porque explicar una idea, ¿alguna vez leyeron o tuvieron la chance de ver un caso de uso extenso? Hay casos de usos que yo he visto que podían llegar a tener 10 a 15 páginas, procesos muy complejos, que hacía un sistema en el que yo trabajaba tiempo atrás. ¿Sí? Y honestamente, cuando estaba leyendo el paso 25, ya no me acordaba que había hecho en el paso 1. ¿Sí? Con un diagrama es mucho más fácil de seguir. Y es mucho más fácil de revisar y reduce la cantidad de errores que tenés a nivel del análisis y el diseño. ¿Sí? Así que sí. Pero bueno. Y además, obviamente, me deja visualmente clarificado un montón de cosas, puntos de entrada, puntos de salida, cuáles son los actores, cuál es el flujo general del proceso, ¿sí? Todo proceso yo lo puedo entender como un flujo, donde yo tengo siempre, a ver, y vamos a diagramarlo, y esto no es un diagrama oficial, es para que vean, yo siempre tengo un punto de entrada, ¿sí? Y eventualmente un punto de salida, ¿sí? La salida es lo que yo, en definitiva, necesito que se haga adentro de ese sistema o subsistema, que es lo que yo tengo, por ejemplo, trabajando acá. ¿Bien? Tengo mi entrada, tengo todo el proceso que se hace, tengo la salida. ¿Bien? Y esto no es ninguna ciencia, porque esto siempre se dan en cualquier clase de sistemas. Es lo que yo termino, es lo que me define un sistema informático, justamente la conversión de estos datos en esta información. ¿Sí? Bien, fíjense como con dos grafiquitos simples les dibujé todo un concepto. ¿Vieron por qué les digo que diagramar es importante? Totalmente. Podríamos haberlo hecho más lindo, seguro, pero bueno. En general facilita Bien. explicarle a otros. No están tan metidos en la cuestión. Hay unas cosas que yo hago que no son por accidente. ¿Vieron que en mis presentaciones nunca tengo una pared de texto? Claro. Eso es por diseño, no por accidente. Reconozco que el diseño visual podría mejorarse mucho más. Pero hay un motivo por el cual siempre me reduzco, trato de mantenerlo en realidad, porque a veces no puedo, entre 4 y 5 conceptos por slide. Siempre acompañado con un dibujo, ya sea que fije en la memoria a través de alguna cuestión humorística o con algún concepto diagramado para que justamente se vea bien. ¿Sí? Es por eso. Es lo mismo que uno termina haciendo muchas veces cuando está trabajando en un workshop. Bien. Después, bueno, el estándar BPMN, yo les comenté un poquito, pueden ver la notificación, la iconografía que se usa en internet. ¿Sí? Hay, desde el BPMN 2.0, en definitiva hay estándares que hay. Hay muchas herramientas que permiten diagramar, la que usamos acá, inclusive. Creo que Mural y Miro también tienen la posibilidad de hacerlo. Vamos a preguntarle a Dan, un amigo que trabajaba en Mural, a ver si eso efectivamente todavía está. O si lo hicieron. Seguro que lo hicieron, porque a él le encantaba trabajar con BPMN. Pero bueno, bien. Bueno, hablando de herramientas. Bien, excelente. Buenísimo. Vamos a tomar lista. Perdón, te jorobo con una pregunta. No sé si lo dijiste al principio. ¿Cómo se llama la herramienta que usaste para diagramar recién? Diagram.net. Ok, gracias. ¿Tiene versión online? Todas las cosas tienen versión online hoy por hoy, así que no. Versión web en realidad. Así no. ¿Viste?
A medida que nos movemos a más software as a service, absolutamente todo, de hecho yo creo que eventualmente todo va a ser un servicio, Claro. prepárense para eso, pero muchas herramientas se migran a Internet. A medida que mejora la infraestructura y la capacidad online de todos los sistemas, muchas cosas se están mudando a... de hecho, había incluso proyectos para hacer que al final debería ver cómo están esas cosas, para hacer sistemas operativos web. Eh, que creo que Google estaba con eso. Pasa que Google es muy poco confiable con esas cosas. Yo les expliqué el otro día, ¿no? El tema de cuántos proyectos mata Google todos los días, Sí, todos sí, los sí. años, ¿no? No mostraste la página Sí, 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 de terrible. que Google. Google tiene una idea y en lugar de la lleva a cabo, pero en lugar después de comprometerse con el mantenimiento de eso, lo mata. Si no le sirve, lo mata. Sin ningún asco. Microsoft en eso no hace, ¿ves? Microsoft trata de que los proyectos le funcionen un poquito mejor. Ha matado proyectos, no me malentiendan, ¿eh? Tenían su propia versión de Google Glass, que ni me acuerdo el nombre, mirá, y lo mataron. Y también tiene el historial de, bueno, que algunas veces las cosas no le salen muy bien. Por ejemplo, Microsoft Windows Millennium o Windows Vista. No sé si se acuerdan de eso. O, no sé si se acuerdan, algunos de ustedes quizás son muy chiquitos para haber usado eso. Sí, Windows Vista. ¿Lo llegaste a usar o lo estás diciendo para hacerme sentir bien? No, sí, lo llego a usar. Ah, Re pesado. El Millennium era horrible. Sí, eso mismo decir, yo usé Millennium y no. Un asco. sí, 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 sí. No me acuerdo que si era el Millennium encima tenía un problema con las primeras, no, las Pentium 2 o 3. Uno de esos sistemas operativos tenía un problema con eso. Tenía sí, algún punto, pero no digo. Pero bueno, bien. Bueno, vamos a tomar lista entonces. Vamos por partes. A ver, Juan Barrio ya te estoy viendo, así que no hay problema. Luis María Blanco ya te vi. Alejandro de Marco, creo que ya estabas. Sí, estás ahí, sí, sí. Gonzalo Badía ya estábamos. Ignacio Galmes. Ignacio Galmes, ahí estás. Presente. Arturo Adrián García. Acá estoy. Sí, Presente. es cierto. Vos tenés el nick raro. ¿Cómo No sé se? quién fue el otro día que se puso a jugar League of Legends de ustedes, pero bueno. Dejen esa, es muy tóxico eso, no se metan ahí. Camila Victoria González. Camila. Presente. Sí, sí, ahí te vi, perfecto. Alan Calixto Guevara, creo que estaba. Sí, ahí estás, ahí estás. Sí, sí, sí. Oriana. Acá, profe, presente. Ah, ahí está, buenísimo. Yo también me saqué los lentes y estoy tomando lista. Estoy viendo una pantalla sin los lentes puestos. Complicado. Es que me canso a veces de tenerlo puesto. Andrés Iglesias, ahí te vi. Acá presente. Sí, Ailén, ahí estás. Presente. Sí, sí. Carlos Alberto Pascual Castillo, también estás Acá ahí. presente. Sí, sí. Daniela Paz, estás ahí. Presente. Sí. Sí. Miriam Peña, te vi también. Presente. Muy bien. Mariano Rena, que también estabas. Alan Rolandria. Alan Rolandria. Veníamos también, casi cartón lleno teníamos, mira. Y Cristian Salcedo. Cristian. Bien. ¿Alguien no mencioné? Profe, Kevin, de vuelta lo mismo que el otro día. sí, hablé y me dijeron que por las dudas guarden los, ¿cómo se llaman las asistencias de ustedes? Porque yo aparezco en el SIU y bueno, nada. Básicamente te mandaron a que nos chequemos los ojos nosotros, profesor. Sí, algo. Está bien. No te veo, pero no te preocupes. Igualmente no te corren faltas. Bueno. Sí. Dale. Bien. Sí, esta semana no aparecí, así que me dijeron eso. Me gustaría ver quién diseñó esta cosa igual. Y matarlo.
¿Dije eso en voz alta? Bueno, disculpa. No Buenísimo. escuchamos nada. Lo escuché, Listo. pero no te pasó nada. Hubo un ruido. Bueno, bien, chicos. Ahora viene una pregunta por este motivo. Todo esto es lo que queda para la clase de hoy. La clase larga. Y en realidad podríamos quizás tomar otro tema o no. La alternativa es, que de hecho se las puse a los chicos de la clase de ayer, les mando una guía de ejercicios para que ustedes resuelvan diagrama de actividades, todo eso, y retomamos la clase el viernes que viene desde la parte de modelado en UML y vemos los ejercicios a ver cómo le fueron quedando, ¿sí? Y hacemos una clase corta hoy y la próxima hacemos una clase larga, ¿sí? Porque si no, hoy va a ser extremadamente larga. ¿Qué opciones prefieren? Yo preferiría la clase de UML para la clase que viene porque es un tema que me interesa y la verdad que estoy medio cansado. Ni hablar de UML, que tenemos 2 parciales esta semana, pero sí, esa es la otra que tengo con ustedes que hablar, es el tema de los parciales. Porque nosotros deberíamos hacer el parcial el 16 o el 23. ¿Y qué nos conviene hacer la clase larga ahora para llegar al parcial, el repaso, eso? UML va a quedar para el final igual. Sí. Para no complicarlos. Igualmente llegamos, porque el 9 hacemos la clase de UML y el 16 podría estar el parcial. Pero la idea no era ponerle su UML en el parcial. Podemos hacerlo el 23 y el 16 hacer una clase de repaso. Listo. Eso, si les parece mejor, también tengan en cuenta que el bolsillo recuperatorio, que no creo que sea necesario, pero tener el tiempo para hacerlo. Pero sería virtual entonces, no presencial. Y sí, veo de coordinar y podríamos llegar a hacerlo virtual. Ok. Perfecto. Ok. Bueno, siendo entonces eso, yo les voy a mandar la guía. La guía las voy a subir ahora al Discord. Los chicos de la comisión de pasada también la van a tener. Es una guía de ejercicios. Esa guía de ejercicios tiene ya las respuestas. Hay una URL donde están las respuestas de esa guía de ejercicios. Pero siendo diagramas y no matemática, no es la única respuesta correcta. Así que vean qué se les ocurre como para poder buscarle alternativas. Que eso es en definitiva lo que uno hace muchas veces con este diagrama. Empezar a explorar alternativas. ¿Bien? Perfecto. Y les tengo que subir las presentaciones. Les debo varias presentaciones, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Sí. Perfecto. Se las subo. ¿Bien? Buenísimo. Hacemos eso entonces. Una clase corta hoy y una clase más larga la próxima. ¿Bien? Ok. Dale. Excelente. Igualmente, preguntas que hayan quedado en el tintero, algo que quieran consultarme. No por ahora. Buenísimo. Por ahora nada. Profe, yo sí tengo una pregunta. Dígame. Si UML va al final, ¿qué es lo que entra entonces al parcial del 26? Lo que vimos desde el último parcial hasta Hasta ahora. aquí. All right. Gracias. No va a ser muy complejo igual. De hecho, creo que va a ser más fácil que el anterior. Y van a ser alrededor de 40, 50 preguntas. Fácil. Humildemente. Gracias. Ustedes se ríen, pero en algún momento, si hacen alguna certificación, prepárense para responder arriba de 80 preguntas. Yo tuve una entrevista técnica con 170 preguntas sobre Full Stack Python en 60 minutos. Ah, full stack. Qué gran mentira, por Dios. Sí. No por vos, que seguro que No, lo sabés por lo que todo. te dicen que sí, todo. Sí. Claro, exactamente. Sino porque te están explotando, hermano. Sí. Esa es la realidad. Full stack es una forma de decir queremos que alguien que haga todo. Que haga todo, sí. Y aparte sirva café. Y que cobre como pasante. Buenos Claro. cafés. ¿Eh? Buenos cafés.
Sí, Luis. Sí, obvio. Obvio. O- No, mira, nunca hay que reducir esas cosas. En mi primer trabajo, una de mis tareas era, obviamente era muy chico, era cebar mate. Sí. Yo barría, Sí. así que sí. Si uno se va mate y está mirando una pantalla con un tipo que sabe, ese tiempo no se pierde. Eh, el tema es que era, no voy a decir qué, pero era una entidad del gobierno, y las computadoras se les rompían y no sabían qué hacer, y yo las empecé a arreglar. Me dejaban irme con los discos rígidos con la información a mi casa para restaurarla, pues no tenía ni idea cómo arreglarla. En esas épocas, en aquellos tiempos. Corolario de la ley de Murphy, haga bien una tarea y se convertirá en su trabajo. Exacto. Nunca hubo aumento de sueldo, pero bueno, viste, por lo menos me quedé con algunos discos rígidos para mí. Experiencia, Bien. bueno. También, pero bueno. Bien, eso es todo por hoy, chicos. Si, a menos que quieran que hagamos el receso de ML ahora, y estamos 2 horas hasta que termine. Nos vemos, profe. Gracias por todo. Gracias, Buenas profe. noches. Leo, buenas noches para Estudien todos. para los parciales de la semana que viene, aprovechan esto. Sí. Gracias. Ok. Ya sé que Gracias, es viernes, Ale, ya sé buenas que noches. quisiera tomar algo, ¿viste? Pero Buen fin de puede ser. semana. Buenas noches. Buen fin de, gracias. Chao, chao. Adiós.